Economic Association y es de American Economic Review. American Economic Review de volumen 70 en 1980. Listo. Cierro acá. ¿Listo, chicos? ¿Ahí lo ven bien? Sí, listo. Entonces, este es el título. Y ya. Entonces ahí pueden revisar. Hay un artículo posterior de Peter Kennedy, pero ese no lo he podido encontrar. Bien. Dice Marcos, gracias, sí señor, sí, por su imagen que muy bien, pero que lo logramos. Y igual tú yo lo agregué en la lista, sin agregar la lista. Después dice una breve introducción de métodos para detectar heterosasticidad. Acá les están sugiriendo algo Juan Sebastián y que tiene que ver con lo que vamos a ver hoy. Camila hablaba de esa lista, es que no, yo no agregué, me confirmo. Felipe les está mandando un link. Bueno, no voy a abrir ese link, pero bueno, ustedes ya. Listo. Entonces estamos todos al día, ya hay 60 personas, 58, 60 personas veo conectadas. ¿Comenzamos? ¿Me escuchan? ¿Hay buen sonido o qué? Sí, profe, sí. Sí, por favor. Sí, profe, ya podemos. Bueno, listo. Bien, entonces, sí, como ya les había dicho, me encontré un error en la clase pasada y pues mi deber es corregirlo, entonces vamos a hacerlo. ¿Ya puedo borrar acá? Sí, profe. Profe, qué pena, ¿será que puedes subir un poco la cámara? Sí, qué pena, perdón. Bueno, entonces heterosasticidad, continuamos con heterosasticidad. Ya vamos a dejar este tema hoy, creo. Felicidad. Y, bueno, el error que me encontré, no sé si ustedes, bueno, lo revisan, pero por allá yo había escrito una matriz B igual a U1 sobre U doble gorro, 1, U sobre doble gorro, así sucesivamente, ¿cierto? Revisen en sus apuntes, por favor. Me confirma. Sí, ahí está, profe. ¿Sí? Sí, señor. Esto es B a la menos 1. B a la menos 1. No es B, es B a la menos 1. Es el inverso de B. Y esto iría al cuadrado. Estos elementos que van acá van al cuadrado. ¿De acuerdo? Eso, lo que está en rojo es el error. Digamos, lo que revisando en el video, pues me di cuenta que había un error ahí. Y bueno, esto sí es correcto. Entonces, y digamos, para que confirmen, entonces B, ¿recuerdan? B es una estimación de la matriz omega gorro, pero la matriz omega gorro completa. Cuando yo digo completa es incluyendo la parte que se cree constante. Es decir, esto era omega gorro, pues
Y coloquemos más bien acá, abajo, omega. Omega es, entonces, no quiero usar la notación, la matriz de varianzas y covarianzas de U poblacional cuando hay heterocerticidad, se escribe así, ¿cierto? Se escribe sigma cuadrado omega, que es lo mismo que escribir sigma cuadrado omega 1, sigma cuadrado omega 2 y así, sigma cuadrado omega n, 0 y 0. ¿Ven? Pero, entonces, sigma cuadrado omega 1 pues es lo mismo que decir sigma cuadrado 1, sigma cuadrado 2 y así, hasta sigma cuadrado n. Es decir, ya omega está incorporado como en la varianza, ¿no? Entonces acá está la variabilidad. Acá se ve la variabilidad, la varianza. Entonces, el B gorro es una estimación de esta matriz. De esta matriz. ¿Eh? Entonces, para que quede más claro, dejémoslo mejor así, para que quede más preciso. B gorro por mínimos cuadrados factibles. B gorro por mínimos cuadrados factibles. O B, bueno, yo no estoy colocando gorro, ¿no? No estoy colocando gorro. Cuando desarrollé la fórmula y les coloqué cuál es la fórmula de mínimos cuadrados factibles, creo que no le coloqué gorro a B. Entonces, dejémoslo sin B. Sin el gorrito a B. Entonces, para que la notación toda quede consistente. Entonces la matriz B es una estimación. Y en realidad es un estimador, ¿no? Es un estimador. Y es una matriz estimador. ¿Sí? B es un estimador de esta matriz. Esta es la poblacional que no se conoce. Entonces B es un estimador de esta matriz. ¿Eso está claro? Sí, profesor. ¿Sí? Listo, para tener suficiente claridad esa parte, que no se confundan. Entonces, lo que hacen los mínimos cuadrados factibles, es decir, nosotros no conocemos el patrón de esta varianza, no lo conocemos. ¿Sí? No conocemos sigma cuadrado y, es decir, este patrón. Pero podríamos conocer, digamos, si hay heterocerticidad en la población, pues lo más probable es que en la muestra también. Entonces este sería como el estimador de sigma cuadrado en la población. Sub I, ¿no? En heterocerticidad. Eso es lo que hacen los mínimos cuadrados factibles. Ya para cerrar esa parte, es utilizar como estimador U gorro al cuadrado, y a esto lo elevamos a otro gorro, por eso le coloco dos gorros. Siendo U gorro al cuadrado, donde U gorro al cuadrado proviene de una estimación por mínimos cuadrados ordinarios, como yo les decía en la primera etapa, normal. Y esto realmente es una función, dijimos que una función G, X traspuesto por gamma, donde gamma, pues, también son estimados, ¿sí? Son estimados. Entonces, ¿por qué se utiliza el U gorro al cuadrado de mínimos cuadrados ordinarios, sin, digamos, a pesar de que sabemos que tienen heterocerticidad? Porque White demostró, y otros, digamos, hay estudios anteriores también, ahí está
todos los trabajos de Bruce Pagan, de Golfedicuan, de Park. ¿Sí? Digamos, todas esas personas estuvieron trabajando sobre el tema de heterosastidianos. Demostraron entonces que esto es un estimador consistente de sigma cuadrado. Estimador consistente de sigma cuadrado sub i. Entonces ya con eso creo que queda, digamos, este tema ya mucho más claro. Que creo que en la clase anterior pues yo cometí ese error acá de no elevar a la -1, ¿sí? Y quitarle el cuadrado ahí. Fue un lapsus ahí que tuve en ese momento. ¿Esto está claro? Chicos. Sí. Sí, profe. Las demás personas, a ver, quiero un sí un poquito más representativo, por favor. Sí. Sí, profe. Sí, profe. En el chat, bueno, sí, ya hay varios en el chat. Listo. Bien. Bien. Entonces me provoca hasta tomarle yo mismo una foto. Eso quedará por allá en la cabeza. Ustedes están grabando. Listo, entonces en el resumen, voy a volver a algo también acá en el resumen práctico que hicimos la clase pasada. Heterosasticidad. En el resumen práctico, pues entonces decíamos que en la primera etapa estimamos el modelo por mínimos cuadrados ordinarios. Estimamos este modelo por MCO, siempre, a pesar de que tenga o no tenga heterosasticidad. Siempre lo estimamos. Entonces ustedes ven en ese cuadro que yo hice la clase pasada. Acá en el segundo paso, yo les decía, bueno, entonces calcular los suborro y elevarlos al cuadrado de esta regresión. Calcular los suborro y elevarlos al cuadrado de esta regresión. Digamos, en matrices pues sería coger el vector de U-gorro transpuesto y multiplicarlo por U-gorro. Y ya. Ahí ya tengo el vector, este vector de U-gorros subí al cuadrado. Y por acá entonces serían las dos opciones que yo les traigo. Cuando conozco la forma, cuando no conozco la forma funcional, es decir, cuando no conozco X transpuesto gamma, y cuando conozco o tengo evidencia de esta función. ¿Sí? Entonces estimo estos parámetros y todo eso. Pero fíjense que esto ya en este punto ya son acciones que yo debo tomar. Acá yo debo tomar una acción. O me voy por mínimo errores robustos o errores tipo sándwich, o me voy por mínimos cuadrados generalizados, factibles. Son dos acciones para corregir el problema. O para, bueno, acá corrijo el problema y acá no lo corrijo, pero tengo los intervalos de confianza bien calculados. Porque tengo un estimador consistente de la varianza. Y entonces eso me parece importante colocar. Entonces, esta acción significa corregir. Esta acción significa corregir y encontrar, más bien, y estimar. Una matriz eficiente, una matriz Markov de los betas eficiente, porque ya sabemos que
digamos, el estimador de la varianza de mínimos cuadrados generalizados, pues es la mínima, porque utilicé mínimos cuadrados ordinarios sobre el modelo transformado, ¿se acuerdan? Y pues por el teorema de Gauss-Markov vimos que si el modelo cumple todos los supuestos, incluido el de homoelasticidad, entonces no hay digamos, varianza que sea más eficiente que la de mínimos cuadrados ordinarios. Pero como estamos haciendo mínimos cuadrados ordinarios sobre un modelo que está transformado y esa transformación ya tiene homoelasticidad, entonces por eso decimos que esa matriz de varianzas y covarianzas de mínimos cuadrados generalizados es la más eficiente. Y eso es lo que estamos tratando de hacer acá. Por el otro lado, pues no tengo eficiencia en los estimadores, pero sí corrijo. Cuando digo corrijo, me refiero, se corrige o corrijo el error de calcular erradamente las varianzas. Como vimos las clases anteriores. Cuando usted estima las matrices de varianzas y covarianzas de los betas, asumiendo que hay homoelasticidad, cuando en realidad hay heteroelasticidad, pues hay un error de cálculo en esas varianzas y esas varianzas quedan sesgadas. Entonces yo estoy corrigiendo estas varianzas y encuentro un estimador consistente. Un estimador consistente. Entonces esos son como los dos caminos que hay. O corregir y encontrar un estimador eficiente, o corregir y encontrar un estimador consistente. ¿Eso está claro? Sí, profe, pero... Aquí están escribiendo. Sí, profe, una pregunta. Entonces, ¿pero cuál es la diferencia entre consistente y eficiente? O sea, esta matriz de varianza, cuando decimos eficiente, decimos que es de mínima varianza. ¿Okay? sí. Digamos, es la varianza mínima. Cuando hablamos en econometría y en estadística, pues la eficiencia siempre apunta a ese término, a ese concepto de la varianza. Acá estamos en la matriz mínima, que es esta. De mínimos cuadrados generalizados factibles, que es de mínimos cuadrados generalizados factibles, pues que es x traspuesto b a la menos 1 por x a la menos 1. ¿Sí? Sí. Esa es y este estimador, utilizando los mínimos cuadrados factibles, este estimador es un estimador insesgado de este, conociendo la verdadera forma funcional. ¿Okay? Conociendo esta verdadera fórmula funcional, este estimador va a ser insesgado de beta de mínimos cuadrados generalizados, que sabemos que sigma cuadrado x transpuesto omega a la menos 1 por x a la menos 1. ¿Eh? Sí, Me refiero que es mínima. Acá cuando decimos que es consistente, nos estamos refiriendo a que es consistente y encontramos en la medida que se incrementa el tamaño de muestra, vamos a encontrar la verdadera matriz de varianzas y covarianzas de mínimos cuadrados ordinarios en presencia de heteroelasticidad. Dijimos que era sigma de beta gorro de OLS en presencia de heteroelasticidad. Esa es la verdadera. Vamos a ver si me alcanza acá. El tablero es sigma cuadrado x transpuesto x a la menos 1 por omega, por x transpuesto. Voy a seguir acá porque no me alcanza el espacio. Acá, omega por x transpuesto de x a la menos 1. Entonces nosotros estamos encontrando, utilizando estos errores estándar robustos, encontrando un estimador de la varianza tipo sándwich que me va a converger en la medida en que se incrementa el tamaño de muestra a esta matriz, que esta es la verdadera.
pero esa no tiene varianza mínima. O sea, no es eficiente en comparación con esta. Ok. Esta no es eficiente en comparación con esta. ¿Ok? Ok, listo, gracias, profe. Listo. Bien. Ok. Nuevamente no sé cómo llamarlo. La tabla, ¿está claro para todos? Este dibujo. Sí, señor. Sí, profe. El profesor asistente dice que sí. Muy bien. Ok. Entonces, bueno, con estas cosas teóricas, conceptuales y también empíricas, como ustedes van a atacar el problema y vayan preparando para el taller que les va a enviar hoy el profesor asistente. Hoy el profesor asistente les va a enviar un taller sobre estos temas, porque ya estaba el segundo parcial pidiendo pista. El segundo parcial ya tiene que ser pronto, tiene que ser, yo creo que tenemos que a final de la clase acordar cuándo hacemos el segundo parcial. ¿Listo? Listo, ok. Entonces con esa aclaración voy a borrar acá. Tan. Esto lo borro. Gustos o GLS. Entonces ahora lo que vamos a hablar en esta clase y para dejar de este tema es, dice que acá yo estoy tomando acciones, para atacar la heterosasticidad, ¿no? O para corregir mi modelo si hay heterosasticidad. ¿Listo? Entonces acá yo ya estoy corrigiendo. Entonces realmente, digamos, en la práctica, porque es un resumen práctico, y es un resumen práctico. En la práctica hay un paso intermedio entre 1 y 2. Que se llama las pruebas de heterosasticidad. Las pruebas estadísticas de heterosasticidad. Y normalmente yo lo explico así porque, digamos, cuando uno está hablando del estimador de mínimos cuadrados generalizados, uno siempre coge, cuando yo empiezo generalmente en mis clases, arranco a doblar mínimos cuadrados ponderados, yo cojo pista y paso por mínimos cuadrados generalizados y termino en mínimos cuadrados generalizados factibles. Entonces, pienso que el estudiante esa línea rápida la capta bien. Esa línea, y no me detengo acá en la parte de las pruebas, porque me parece que así el estudiante no logra como comprender bien el problema de fondo. Entonces, por eso lo hago así. Primero, como les he mostrado a ustedes así. Pero ahora ya que ustedes ya tienen todo el concepto claro en sus cabezas, pues pudieron notar que cuando yo les estaba hablando, cuando les hice un ejercicio en Monte Carlo, la clase pasada de heterosasticidad, yo les estaba hablando de la heterosasticidad desde el punto de vista de detección, digamos, desde el punto de vista visual. Yo estaba analizando la gráfica y analizando como los patrones de la varianza en esa dispersión. Y pues que prácticamente como yo arranqué este tema de heterosasticidad, yo arranqué con un dibujo mostrándoles a ustedes que cuando la dispersión tiene unos patrones bien definidas, entonces es porque hay heterosasticidad. Listo, entonces una forma de detectar precisamente la heterosasticidad, pues eventualmente también es esa, ¿no? La parte visual, la parte gráfica es súper importante cuando ustedes estén corriendo sus propios modelos, sus propias regresiones. Siempre traten de empezar a hacer diagnósticos sobre su modelo utilizando gráficas.
¿Listo? Entonces, acá vamos a ir un paso más, digamos, un paso más elevado, de no detectar la heterozasticidad, digamos, visualmente, sino ya utilizando pruebas estadísticas. ¿Ok? Heterozasticidad. Entonces voy a hablar de eso. Entonces, realmente hay varias pruebas estadísticas de heterozasticidad. Ahora me llega se me acaban muchísimas pruebas, hay varios autores que han trabajado estos temas y varios autores empezaron a trabajar esto como desde los 50, 60, cuando la econometría ya empezaba a coger fuerza entre los investigadores. Y para sus análisis empíricos, económicos empíricos. Entonces, pues hay varios autores, entonces vamos a ver varios enfoques. ¿Cuál es la diferencia, digamos, que hay entre los enfoques? Digamos, de fondo es la forma funcional con que trabajan las personas que hicieron estas propuestas de los test de heterozasticidad o test de homozasticidad, como se le quiere decir. Y entonces empezamos por está la prueba de White. Es la prueba, digamos, más reconocida y lo más reconocida. Entonces, realmente estoy empezando por la última prueba, porque este fue un paper que salió en 1980 y ese paper pues es referencia para los temas de heterozasticidad. Los anteriores es, por ejemplo, el de Goldfeld y Wan, también voy a hablar ahorita en mucho tiempo, o el de Gleiser, o el de Park. Y son pruebas anteriores. Esta de White del 80, la de Gleiser creo que es del 69 y la de Goldfeld y Wan creo que es del 72. La de Bruce Pagan y también es alrededor de esos años. Entonces, bueno, esta es la de 1980. Básicamente, y es la más popular para probar el heterozasticidad. Lo que dice esta prueba es, primero, estimar el modelo por mínimos cuadrados ordinarios. ¿Listo? Estimo el modelo por mínimos cuadrados ordinarios. Segundo, y hoy estimo los gorro al cuadrado, que ya habíamos hablado. Pues un gorro al cuadrado de mínimos cuadrados ordinarios. Y tercero, hago una regresión auxiliar. Regresión auxiliar. Entonces, básicamente White lo que dice es que la heterozasticidad debe estar presente y digamos, lo que él propone, el argumento que él da es que debería la varianza cambiar en función de algunas de las variables explicativas. Las variables explicativas están ejerciendo, digamos, también deberían explicar parte de esa, digamos, de la dispersión, no solamente de cómo se forma la media de Y, que sería la función de regresión poblacional, sino también de esa dispersión. Y entonces, es decir, la dispersión alrededor de la media, me refiero. Entonces, la regresión auxiliar que propone, entonces, es correr una regresión U sub I gorro al cuadrado. ¿Bien? En función de una constante, alfa sub 0, más alfa sub 1. Y vamos a incluir acá, digamos, información, transformaciones de las variables X en el modelo de regresión original. Es decir, supongamos que su modelo era Y sub I igual a beta 0 más beta 1 por X sub I 1 más beta 2 por X sub I 2 más U.
subir. Ese es un modelo de regresión poblacional. ¿Sí? Entonces usted estima este modelo de regresión poblacional por mínimos cuadrados ordinarios, encuentra los suborros al cuadrado, Entonces él propone entonces la siguiente regresión auxiliar, correr alfa sub 0 más alfa sub 1 por x sub i 1 más alfa sub 2 por x sub i 2 más y digamos las variables linealmente incluidas en esta ecuación, pero las variables también al cuadrado, es decir, alfa 3 x sub i 1 al cuadrado más alfa 4 x sub i 2 al cuadrado más alfa 5 por x sub i 1 por x sub i 2, y eso tiene otro error. Una regresión auxiliar. Entonces lo que pues le está diciendo, la varianza puede seguir un patrón lineal en función de x1, puede seguir un patrón lineal en función de x2, puede seguir un patrón cuadrático en función de x1, o puede seguir un patrón cuadrático en función de x2, o puede seguir un patrón multiplicativo entre x1 y x2. Y ya, esa es la prueba de White, el modelo de regresión de White para probar heteroelasticidad. La hipótesis nula es que el modelo tiene homocedasticidad, es decir, la varianza, este error es homocedástica, y en la alternativa que hay heteroelasticidad. Entonces la prueba pues, es simplemente una prueba conjunta de estos parámetros, y todos esos parámetros son estadísticamente iguales a 0 al mismo tiempo. Alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4 y alfa 5. Si todos son estadísticamente iguales a 0. Esa sería la hipótesis de homocedasticidad, que todos estos parámetros, si quieren, escriban ustedes ahí, alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4, alfa 5, todos al mismo tiempo son estadísticamente iguales a 0. Y en la heterocedasticidad, la alternativa es que al menos uno de ellos sea diferente de 0. Claramente, pues, si estamos en el caso de homocedasticidad, es decir, si no rechazo la hipótesis de que alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4, alfa 5 son estadísticamente iguales a 0, si no rechazo esa hipótesis nula, pues entonces fíjese que la varianza se me vuelve constante. La varianza simplemente es constante y sería alfa 0 como el estimador de sigma cuadrado. Ya esto también la prueba White, ustedes lo pueden revisar, también lo utilizan con el multiplicador de Lagrange. A ver, no sé cómo hablarles de eso, pero bueno, simplemente esta regresión, ustedes no hemos visto nosotros el test de Wald, el test de la razón de verosimilitud y el test de multiplicador de Lagrange, ¿cierto? Creo que no hemos visto eso. No, señor. No. Ya. Lo sospeché desde un principio. Pero bueno, no importa. Bueno, la prueba entonces es simplemente todas las pruebas de multiplicador de Lagrange convergen. Digamos, la prueba es una prueba larga, es una prueba estadística, por eso generalmente tampoco suelo abordarlo en el curso de econometría, pero les puedo dar bibliografía. Una bibliografía interesante, eso está en Engel por allá en 1982, quizá 83, en un Handbook of Econometrics. Yo después les doy bien la referencia si quieren ir, si ustedes están interesados en esas pruebas estadísticas, son un poquito complejas, pero bueno, la prueba del multiplicador de Lagrange es una prueba que siempre tiene la misma forma. En las regresiones auxiliares voy a tomar
el n, de n siendo el número de observaciones de la regresión auxiliar, y la voy a multiplicar por r al cuadrado. ¿Ve? El r cuadrado de esta regresión auxiliar. El r cuadrado de esta regresión auxiliar. Entonces, esto siempre se va a distribuir como una chi cuadrado con el número de parámetros que esté en la hipótesis nula. Con el número de parámetros en la hipótesis nula. Y ya. Profe, qué pena. ¿Podría volver a repetir? ¿Podría volver a repetir qué? Pues, lo del NR cuadrado? Sí, esta es una prueba del multiplicador de Lagrange. Para, digamos, hay muchas pruebas en la estadística que se construyen de esta misma forma. Tomo n siendo el número de observaciones de la regresión auxiliar, ¿sí? Y lo multiplico por el r cuadrado de esta misma regresión. De esta regresión auxiliar. ¿Sí? Simplemente coger en el modelo minseriano que usted esté haciendo. Y usted corre su modelo minseriano, los logaritmos de los salarios por hora en función de los años de educación, la experiencia al cuadrado, y que calcula un error. Coge ese error, ese residuo, perdón, no es un error, es un residuo. Coge ese residuo, lo eleva al cuadrado y corre una regresión de esta forma. En esa regresión va y toma el número de observaciones efectivas en esa regresión, lo multiplica por el r cuadrado de esa regresión auxiliar. Eso se distribuye como una chi cuadrado con grados de libertad igual al número de parámetros que están en la hipótesis nula. Entonces, si su chi cuadrado es mayor que este nivel, un nivel crítico, el chi cuadrado calculado, este n por r al cuadrado es mayor que ese chi cuadrado crítico, pues entonces usted tiene evidencia para rechazar la hipótesis nula. ¿Qué dice ahí, Sebastián? ¿Qué están diciendo acá? A ver. La estadística de prueba para esa prueba de hipótesis en el número de observaciones multiplicado por el recordar de la regresión. O sea. Bueno, no sé si eso era lo que quería que repitiera o... Sí, profe. El asunto es que no sé, pero creo que yo tengo problemas de conectividad, entonces se estaba entrecortando mucho la explicación. Entonces era por eso. Tranquilo. Y pues, profe, si pudiera mover la cámara un poquito, es que se corta la parte derecha del tablero, el último pedacito, entonces no alcanzo a ver la última fórmula. A ver, ¿así? No, creo que al otro lado, o sea, eso, a ver, eso. ¿Ahí? Un poquito más, profe. Sí, es que exacto, lo que dice Marisol, no se alcanzan a ver los grados de libertad. Yo coloqué Q, que son los grados de libertad iguales al número de parámetros acá en la hipótesis nula. Listo, profe. Y una pregunta. Me dicen que cierre el chat, pero yo lo tengo cerrado. ¿Será que puede repetir lo de cómo es la prueba? O sea, ¿qué tiene que ser mayor aquí para rechazar la hipótesis nula? N por R al cuadrado es como un chi calculado. Sí. ¿Listo? Sí. Si el chi calculado, si ese valor es estadístico, es mayor que el chi crítico, entonces funciona como siempre, rechazo la hipótesis nula. Ah, ok. Listo, gracias. Ok. Gracias, sí, ya. Siempre va a funcionar así. Lo mismo que cuando vimos pruebas de hipótesis, siempre es lo mismo. Entonces, lo mismo en la F. Si el F es mayor que el F crítico, siempre rechazo la hipótesis nula. Y sí, y digamos, eso lo pueden quitar del check. Esas cosas que dice que usted por allá, siempre cuando uno se va a preparar para un parcial, uno dice, esto es una cosa de las que tengo que estudiar. Entonces,
Yo diría que ese pues, se lo puede borrar porque siempre es igual. Siempre es igual. Si el F calculado, el chi que usted también está calculando, o el T calculado, pues es mayor que algún valor crítico, tiene evidencia para rechazar la hipótesis nula. Listo. Listo, gracias. Bien. Profe, una pregunta. Cuando estamos haciendo el test de White en un modelo minceriano, digamos que uno tiene experiencia al cuadrado. Entonces, en el modelo White, uno eleva al cuadrado todos los parámetros, dentro de eso es la experiencia. Entonces, queda, creo que 2 veces la experiencia, ¿no? Entonces, Buena ¿uno qué pregunta. hace? Es muy buena pregunta el que está haciendo, el que hizo eso. Claro, en el modelo minceriano pues ya hay una variable que está al cuadrado, entonces pues la variable que está en niveles, la experiencia potencial no la puede elevar al cuadrado. Entonces ya estaría incluida, digamos, acá diría la escolaridad, la experiencia al cuadrado, ¿cierto? Después Sí. vendría la educación al cuadrado. Después vendría la experiencia, pero a un nivel de potencia 4. ¿Sí? Sí, sí, profe. Y después educación multiplicado por experiencia. Y también Yo hay, diría, digamos, es más, educación por experiencia al no, cuadrado. yo diría que la experiencia a la 4, yo generalmente no lo incluyo. Sí, yo no lo incluyo. Pues imagínense cómo es una función a la 4, ¿no? Pues una función cuadrática sabemos bien cómo es su forma, ¿no? Una función cúbica quizá, pero ya una función a la 4 realmente no, es cualquier cosa. Entonces yo lo saco, yo generalmente en la práctica lo saco cuando hago el test de White. Listo, profe, muchas gracias. Muy Era esa bien, duda. gracias por esa pregunta, muy buena. Bien, esta es la prueba más utilizada de heterosasticidad, entonces acá usted va a tener evidencia de heterosasticidad a cierto nivel de significancia estadística. Ok, claro, borro, continúo. Profe, qué pena, no sé si me perdí en la explicación, pero cuando usted multiplica el n por el r al cuadrado, hay que estoy buscando identificar, o sea, lo mismo de la prueba de hipótesis. Estoy buscando para asociarlo con las pruebas de hipótesis de los test. ¿Usted tiene claras las pruebas de hipótesis de del T calculado? Sí, señor. Sí, este R al cuadrado vendría siendo como el T calculado o el F calculado o el chi calculado. Pero en este caso es chi. Pero para esta prueba de hipótesis en Para específico. esta prueba. Esto es una variable aleatoria que se distribuye como chi cuadrado. Por eso le digo, es el chi cuadrado calculado. Este. Ah, ya, N ya. por R al cuadrado. Y ya con eso validamos o no la hipótesis nula. Entonces ya con eso ahí busca usted una tabla y busca la chi crítica o el tabulado que le llaman los estadísticos. Chi crítico. Con unos grados de libertad. Y si ese valor calculado es mayor que ese chi crítico, entonces ¿qué ocurre? Rechazaría la hipótesis nula. ¿Eh? Y profe, otra pregunta, una última. En el modelo de Mincer que estaban explicando ahorita, o sea, en el último, en el alfa 5, que es donde se multiplican las dos variables que uno tiene, pues en el modelo de Mincer uno tiene 3, ¿no? O sea, uno tiene la escolaridad, la experiencia al cuadrado. Entonces, haría el alfa 5 por la escolaridad por la experiencia a la 3, ¿sí? Y sí, el alfa 5 que sería la persona que está hablando también tiene razón en ese punto. Sería la escolaridad por la experiencia. Entonces habría un alfa 6 que sería la escolaridad por la experiencia al cuadrado.
Ajá. Y luego otra que... Y un alfa 7 que sería la experiencia por la experiencia al cuadrado. Ok, Que pero lleva la solamente... experiencia al cubo, ¿no? Exacto, o sea, solamente es de A2, ¿cierto? O sea, no se puede A3, de A2 variables. Sí, sí. La clave entonces en el modelo de White es, para que les quede claro, entonces, incluir en la regresión auxiliar las variables en niveles del modelo original, las variables al cuadrado del modelo original y los productos cruzados del modelo original, de las variables. Ok. Listo. Gracias, profe. Bien, bien. Otra pregunta, Sí. ¿cómo esa regresión nos está diciendo cómo reaccionarían los errores al cuadrado por cada variable? Con eso también podríamos saber cuál es la variable que nos está haciendo que cambie el comportamiento de la variable. Sí. Por eso yo diría que es la prueba como más utilizada, porque le está diciendo, le está además dando, si usted va y mira la regresión auxiliar, mira la significancia individual de estos parámetros, entonces usted podría atreverse a decir, bueno, creo que de todos estos parámetros, este es el que me está explicando realmente el patrón de la varianza. Entonces, ¿qué hago? Voy y hago mínimos cuadrados generalizados factibles. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Esta es una buena forma, digamos, es así de popular porque tiene varias opciones en la forma, digamos, para investigar la forma funcional de ese patrón de la varianza. Pero resulta que si todas son estadísticamente significativas, si supongamos que todas fueran estadísticamente significativas, pues ya es muy difícil saber cuál es ese patrón. Y, digamos, un patrón claro desde el punto de vista visual, ¿no? Visual, eso es muy difícil. Y, no sé, arriesgarse a hacer mínimos cuadrados generalizados factibles utilizando toda esta forma funcional, pues yo no lo he visto y no lo he hecho tampoco. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Ok. Y está la prueba en muchos software, por ejemplo, en Stata está la prueba de Bruch-Pagan. Bruch-Pagan. Dame un segundo a ver si se escribe exactamente ese apellido así. Busco acá. Sí, Bruch-Pagan. O sea, exactamente así se escribe. Y esa prueba de Bruch-Pagan, entonces, es prácticamente igual a la de White, con excepción que la prueba no incluye las variables explicativas al cuadrado y sus productos cruzados. Exactamente igual, solamente que no incluye la regresión auxiliar. Es u gorro al cuadrado. Entonces, en función prácticamente de x por gamma. ¿Sí? Entonces, esto acá quedaría u gorro transpos, perdón. No. Entonces escribámoslo así. Y gorro al cuadrado. Entonces coloquemos el vector más bien así, x transpuesto y sub gamma más c. Donde x pues es un vector fila en la matriz x en el modelo original. Y algunas personas utilizan la regresión auxiliar con esta otra variante. También la pueden utilizar si quisieran, que es dividir u sub y gorro al cuadrado
sobre sigma al cuadrado. Y esta es la varianza del error de mínimos cuadrados ordinarios en el modelo sin corregir. Así se ve. Pero digamos, la prueba más común, digamos, lo que se suele hacer es así, sin este cociente. Así. Esta es la prueba más común y más popular, y nuevamente toma las observaciones de esta regresión, las multiplica por el r cuadrado de esta observación, y esto se distribuye también con h cuadrado con los grados de libertad incluidos acá, que sería k menos 1. Sí, si yo tengo mi modelo, tiene k variables, perdón, k parámetros beta, entonces tengo que excluir uno, que es el de la constante ya. Ese es el modelo de la prueba de Pruitt-Pagan. La diferencia, repito, es que no incluye los productos cruzados entre las variables explicativas y tampoco incluye las variables explicativas elevadas al cuadrado en la regresión auxiliar. ¿Dudas? Profe, pero yo de igual manera podría utilizar la prueba F para mirar que todos los parámetros son significativos. Sí, señor. Listo, gracias. Correcto. Correcto. ¿Dudas hasta acá? No. No, señor. Esa es la prueba de Pruitt-Pagan. Son pruebas sencillas, realmente son pruebas sencillas, no son complicadas. Esta prueba es un poquito más, desde el punto de vista práctico, la que voy a hablar ahora, es la prueba de Goldfeld. Esta ya es un poquito más, tiene más trabajo. Permítame ni busco si está bien el apellido. Goldfeld. No, esta sí es Goldfeld. Goldfeld y Quan. Cuando diga que tiene más trabajo, es que usted va a tomar la matriz X de su modelo de regresión, ¿sí? Y digamos, hagamos un ejemplo más sencillo así: y de sub i es igual a beta 0 más beta 1 x sub i más u sub i, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sería la matriz X en este caso? X sería 1 y acá X sub i 1, X sub i 2 y así sucesivamente. Perdón, X sub i 1, X sub i 2, porque nada más hay una variable, hasta xn. Entonces, lo que dice la prueba de Goldfeld y Quan es que voy a coger la matriz X y la voy a ordenar, ¿sí? Colocando, digamos, si yo ordenaría esa matriz, entonces voy a ordenar todos sus valores, arrancarían desde el valor más bajo hasta el valor más alto. Entonces acá ya estaría ordenado X sub, no sé, 1, siendo este el valor más bajo. Después X sub 2, el que le sigue así, hasta xn, siendo este el valor más alto. Estoy haciendo un ordenamiento de los datos. Y entonces lo que dice Park es por acá en la mitad de la muestra. Entonces, número de filas de esta matriz es el tamaño de muestra, ¿cierto? Entonces, por acá, digamos, voy a eliminar estos datos. Voy a eliminar una porción C. O sea, voy a eliminar C filas
de esta matriz. ¿Sí? Y voy a calcular una regresión, digamos, de mi modelo normal. Voy a calcular la suma de residuos al cuadrado del modelo 1 y la suma de residuos al cuadrado del modelo 2. Estos dos extremos. Y entonces la prueba de él es más o menos así. Toma la suma de residuos al cuadrado. Suma de residuos al cuadrado de esta parte donde están los valores más altos de X. Y lo divide sobre la suma de residuos al cuadrado de 1. De estos valores bajos. Eso va a tener una forma, no, va a ser una variable aleatoria f, entonces sería su f calculado, que se distribuye con los siguientes grados de libertad en el numerador. En el numerador, pues sería la suma de residuos al cuadrado acá abajo, y sería tomar n, ¿sí?, menos los parámetros que están acá. Pero acuérdense que la n, digamos, acá fue reducida en cuánto. En este valor c, ¿cierto? Digamos, acá yo tengo todo n, todo el número, este sería el número de filas. Entonces llamémoslo más bien así para que no se confundan. Este sería el número de filas 2 en esta parte. Menos k. En el numerador, coma, y número de filas n filas esa es la prueba de Golfedico. Profe, no entiendo una cosa. O sea, usted dice K como si incluyese todos los parámetros, incluyendo los que eliminé en C. O sea, ¿eso es así o no debería también tener en cuenta que eliminé algunos parámetros en K? No debería tener en cuenta que, ¿qué? Uy, espera un momento que se me va a acabar la pila del computador. Sí, eso hubiera sido gravísimo. Eso sí hubiera sido grave. Ahora sí, ¿no descubrí qué? Profe, usted dice que los grados de libertad son n-2 menos k sobre n-1 menos k, pero entonces mi pregunta es, si yo eliminé, o sea, parte de esos k parámetros, cuando dije voy a quitar de columnas, No, yo no dije eso. C filas, No, yo no ahí dije que iba a quitar K columnas. Sí, acá sería, bueno, digamos, para este ejercicio, pues sí, solamente, para este ejercicio sería solamente 1. Para este ejercicio. Yo coloqué acá, cuando colocaba acá, me refería al modelo ya en K parámetros. ¿Sí? Pero acá no es que esté eliminando columnas, sino estoy haciendo un ejemplo. Estoy haciendo un ejemplo para un modelo que solamente tiene una constante y una variable. Entonces su matriz X sería así. Pero si usted tiene un modelo con más variables, a la derecha, entonces su matriz ahí aumenta. ¿Sí? Entonces usted va a tener que elegir una variable que es la que le explica, con la cual usted cree que se está explicando la varianza, para ordenar toda su matriz en función de esa variable. ¿Sí? Ok, profe. Sí, me quedó claro. Claro. Sí, de pronto mi error era que yo había colocado acá, ya estaba hablando en modelo K parámetros, y acá tengo un ejemplo solamente para una variable. Sí, ahí sí acepto mi error, claro. ¿Eso es claro en la prueba de Golfet igual? Profe, ¿cómo determino cuántas filas elimino? ¿O me lo dice lo que yo esté corriendo? ¿Cómo sé el número de filas? Esa es una buena pregunta. Ya vamos a ver qué dicen. Realmente no hay nada establecido. No hay
no hay nada establecido de cuánto tiene que ser C. Porque igual usted puede eliminar, digamos, hay otras versiones de la prueba donde usted no solamente contrasta dos, en este sería dos clústeres, ¿sí? Sino puede contrastar 3, 4 o 5 clústeres de la varianza. Dice, pero algo sí le puedo decir con respecto a C, acá en el libro que tengo. Dice, el poder de este test depende, entre otras cosas, sobre el número de observaciones excluidas, es decir, C. Depende de C. El poder de la prueba va a ser muy bajito. ¿Sí? Va a ser muy bajito. Es decir, el poder de la prueba, cuando uno habla del poder de la prueba, es que el error de... Recuerden cuando hablamos de error tipo 1 y error tipo 2. Y sería 1 menos la probabilidad del error tipo 2 sería el poder de la prueba. Entonces, esto es una cosa que digamos, estos resultados se obtienen solamente a través de simulaciones. Dice, el poder de la prueba va a ser muy bajito si C es muy grande, si el número de filas es muy grande. No dice cuánto es muy grande, no dice cuánto. Porque esto hace que los grados de libertad acá y acá, pues si esto es muy grande, pues quedan poquitas observaciones acá y quedan poquitas observaciones acá, y entonces usted tiene muchas variables, se consume rápidamente grados de libertad en ambos extremos. Y listo. Ahora dice, sin embargo, si C es muy pequeño, si el número de filas es muy pequeño, el poder de la prueba también es muy pequeño. Dado que el contraste entre los dos clústeres, entre las dos regresiones auxiliares, pues va a ser muy bajo. Eso es lo que dice acá. Acá dice eso de un libro, una referencia, uno de los mejores libros de econometría que hay. Hay unas personas que dicen que C podría aproximarse como n sobre 3. ¿Sí? N y 3. Pero no es un ejemplo, no es una regla que tenga que ser en n tercios. Listo, profe, muchas gracias. Bien. Si quiere guiarse, dice n tercios. Bueno, en el caso de ustedes, chicos, en el caso de ustedes que están utilizando regresiones, pues con suficiente cantidad de datos de las encuestas nacionales de hogares, pues ese problema ya no lo tendrían, ¿no? Y yo me he dado cuenta que en las encuestas, cuando uno mira los pronósticos, digamos, más o menos la varianza es así, ¿sí? Donde esto son niveles de escolaridad y esto es Y. Digamos, esto es una super simplificación, seguramente no lo van a ver así, pero es como una tendencia. Entonces hay mucha dispersión a ingresos muy altos, a niveles de educación muy altos, hay mucha dispersión, y hay mucha dispersión también a niveles muy bajos de... Entonces, si ustedes hicieran el test de Goldfeld-Quandt, aunque no voy a exigirlo en el trabajo solamente les voy a exigir el test de White. ¿Sí? Si quisieran hacer el test de Goldfeld-Quandt, entonces pues pueden excluir esa parte, y si usted está trabajando, digamos, con 10.000 observaciones, 10.000 individuos, entonces acá podría eliminar por ahí unos 2.500, unos
3000, unos 3000, y le contrasta bien esta varianza, digamos. ¿Sí? La varianza a los extremos. Si quieren hacer el test de Golfe-Diquan en el modelo minceriano. Profe, qué pena. Y es que uno normalmente, ¿cómo puede saber qué sé? O sea, cuáles líneas sacar. ¿Solamente las que están ahí en el centro? Las que están en la mitad, sí. Que pues sería una habilidad también del test, ¿no? Pero bueno, es un test que está ahí y pues es una referencia porque igual el test de Golfe-Diquan, del que acabamos de hablar, Golfe-Diquan, ellos criticaban, bueno, el test de Golfe-Diquan no criticó tanto el de White porque este se hizo como en los 70s, se hizo en los 70s. Este ya fue de los 80s. Este sí fue como a comienzos de los 70s, creo que fue en el 72. Y este creo que fue en el 75. Me puedo estar equivocando, así que no vayan a tomar esos valores, pero es como una referencia. Y habían otras pruebas acá, como el de Park, eso sí es como el 69, o el de Gleiser, del 66. Pues no voy a hablar de esos. El Golfe-Diquan decía, ¿estos test no sirven? Porque la heterocerticidad se vuelve endógena en el modelo de regresión auxiliar. Entonces no sirve. Y lo mismo el de Gleiser, que tampoco sirve porque la heterocerticidad se puede volver endógena en el modelo de regresión auxiliar. En el modelo de regresión auxiliar, yo básicamente pues no está descubriendo heterocerticidad. Eso es lo que dice Golfe-Diquan en su artículo. Entonces, estos dos fueron muy criticados y entonces dijo, no, Golfe-Diquan dice, no, si vamos a probar heterocerticidad, vamos a separar, vamos a hacer contrastes de la varianza en muestras distintas. Pero ¿qué pasaría, digamos, si en el modelo, por ejemplo, en el modelo minceriano, y la heterocerticidad en los extremos es parecida? La heterocerticidad de los bajos niveles de educación con los niveles altos de educación es parecida. Sería una debilidad de este test. ¿Ves? Del test de Golfe-Diquan. Entonces, por eso, digamos, la mayoría utiliza el test de White para hacer pruebas de heterocerticidad estadísticas. Una debilidad que tendría, a ver, la prueba de White. Una debilidad que tendría la prueba de White es que si usted tiene muchísimas variables, si usted tiene un tamaño muestra pequeño, pues la regresión auxiliar va a consumir muchísimos grados de libertad exponencialmente. Entonces, si consume muchos grados de libertad en esa regresión auxiliar, porque esto está incluyendo las variables de niveles, las variables elevadas al cuadrado, y los productos cruzados, es decir, se le puede llenar eso de muchos parámetros que tenga que estimar, y si usted tiene una muestra pequeña, pues no puede estimar la regresión de White. Sí, entonces una habilidad que tendría el test de White es que pues si usted tiene una muestra pequeña, pues no debería hacer un test de White con una muestra pequeña y muchas variables. ¿Qué debería hacer? En contraste, si tiene una muestra pequeña, pues podría hacer el test de Bruch-Pagan. El test de Bruch-Pagan solamente incluye las variables en niveles, no más. ¿Sí? El test de Bruch-Pagan solamente incluye las variables en niveles en la regresión auxiliar y pues bueno. Entonces yo diría, como recomendación para ustedes, que utilicen esta cuando ustedes tienen un tamaño de muestra pequeño y tienen muchas variables explicativas.
Pero si ustedes tienen un tamaño de muestra generoso como el de las encuestas de lugares que ustedes están trabajando, pues utilicen white. ¿Listo? ¿Me escuchan? Sí, profe, sí. Sí, profe. Bueno, esa es la respuesta, a ver si me escuchan. ¿Y entendieron? Sí, Sí, también. señor. Sí, sí. Sí, bien. Sí, profe. Ok. Listo. Acá dejamos clausurado el tema de la actividad. Van a hacer ustedes algunos ejercicios, el taller que les van a enviar y lo que ustedes están trabajando ya con la encuesta de hogares, se van a concentrar y hacer todos estos temas. Bien, entonces voy a hablar rápidamente. No me voy a concentrar en esa parte porque eso ustedes lo van a ver con detalle cuando ustedes estén en econometría 2, cuando entiendan bien el problema de la autocorrelación. Pero ahorita pues mi deber es en modelo econométrico, por ejemplo en este modelo econométrico, beta 1 más beta 2, donde las variables estuvieran indexadas en el tiempo. ¿Sí? En este caso las variables están indexadas en el tiempo, no en una muestra corta transversal, sino están indexadas en el tiempo. Puede ocurrir lo que conocemos como autocorrelación. ¿Listo? Nosotros por un lado hablamos, digamos, acabamos de hablar el caso de heterocedasticidad. Y el caso de heterocedasticidad, pues en este momento es lo mismo, simplemente es que la varianza de un sub t es igual a sigma cuadrado sub t. ¿Sí? Esto es heterocedasticidad, pero ya en un modelo cuando las variables están indexadas en el tiempo. Y estábamos suponiendo que la covarianza entre un sub t y un sub t menos j es igual a 0, cuando j es distinto de 0. ¿Sí? Es decir, había heterocedasticidad, y por acá no autocorrelación. No autocorrelación. ¿Eso qué me causaba? Que mis residuos, que mi error es no esférico, es decir, que la matriz de varianzas y covarianzas, digámoslo así, la matriz de varianzas y covarianzas de U en este modelo, pues es sigma cuadrado omega, donde omega es una matriz diagonal, W1, W2, no, omega 1, omega 2, hasta omega T del tamaño de la muestra temporal. ¿Listo? Esa es una forma particular de esta matriz de varianzas y covarianzas. Esa es una forma que es donde la matriz de varianzas y covarianzas es diagonal, Bueno, pero la matriz de varianzas y covarianzas puede tener otras formas también. Y voy a volver al supuesto de homocedasticidad acá. Homocedasticidad. Es decir, la varianza es constante. Para todo test, es decir, para toda mi muestra temporal, es constante. Y ahora voy a decir que la covarianza es distinta de 0. Es decir, ahora tengo autocorrelación. Entonces, eso también me va a llevar a una matriz de varianzas y covarianzas, que no es escalar, es decir, es esta, pero ahora con una matriz omega que es distinta. Por la diagonal principal van a haber unos, pero por la diagonal por encima y por debajo ya no van a haber unos. Es distinto de 0 y es distinto de 0.
¿Sí? Sí, señor. ¿Sí? Ok. Entonces, ahí qué tendría que hacer. Nuevamente, si conoce el patrón de la autocorrelación, entonces podría ser mínimos cuadrados generalizados, factibles, para corregir el problema de la autocorrelación y llegar pues a un modelo, tener otra vez un modelo donde las varianzas, la matriz de varianzas y covarianzas del error es esférica. Entonces voy a hablar simplemente de un patrón, de un solo patrón, de un patrón cuando las autocorrelaciones son de orden 1 y no más. Hasta ahí va mi explicación y el resto se lo voy a dejar a... Ustedes lo van a profundizar en econometría 2. ¿De acuerdo? ¿Me siguen? Sí. Sí. Entonces vamos a seguir trabajando con nuestro modelo sencillo en dos variables, beta 1 más beta 2, x sub t más u sub t. Y donde vamos a suponer el valor esperado de u sub t es igual a 0 para todo t. Profe, qué pena, ¿puede subir un poquito la cámara, por favor? Ahí, ¿Y el título de esto qué es? Qué pena. señora. ¿El título de este tema cuál es? El título, pues es que seguimos en mínimos cuadrados generalizados, pero ahora cuando la matriz de varianzas y covarianzas no es diagonal. Listo, perfecto, gracias. Y del tema de autocorrelación. ¿Sí? Sí, Es señor, decir, gracias. el tema de autocorrelación. Seguimos en mínimos cuadrados generalizados. Bien. Entonces vamos a seguir, pero la autocorrelación es un tema, digamos, de pronto para que le aclare a la niña que estaba hablando, es un tema, vamos a hablarlo de autocorrelación. Es un tema que ocurre solamente en muestras temporales. En muestras temporales. No ocurre en muestras de corte transversal. En muestras de corte transversal ese problema no ocurre. ¿De acuerdo? Listo, profe, gracias. Listo. Entonces, digamos, uno que lo hay como autocorrelación, si quisiera. Entonces, el valor esperado de un sub t, vamos a seguirlo manteniendo igual en la muestra, que es igual a 0. Ustedes recuerdan que este valor esperado incondicional proviene de que el valor esperado de sub t dado x sub t es igual a 0, es decir, toda la total exogeneidad. Entonces, si este ocurría, entonces vamos a seguir manteniendo la total exogeneidad. La varianza de sub t vamos a decir que es constante para todo t, es decir, hay homocedasticidad. Y ahora vamos a decir que la covarianza entre u sub t y u sub t menos j es distinta de 0, es decir, hay autocorrelación. Cuando uno habla de autocorrelación del error, lo que está diciendo es que ustedes saben que la correlación se construye con las covarianzas de las variables implicadas. Entonces, si las covarianzas son distintas de 0, entonces la autocorrelación es distinta de 0, siempre. Entonces, y acá cuando hablamos de autocorrelación estamos diciendo exactamente lo mismo, que la covarianza entre u sub t y u sub t menos j es distinta de 0. Y la covarianza, decimos que es autocovarianza porque estamos evaluando en
en esta covarianza estamos evaluando la misma variable aleatoria U sub t, pero medida en dos puntos distintos del tiempo. Por eso decimos que se llama una autocovarianza. Entonces, como la autocovarianza es distinta de cero, entonces la autocorrelación existe. La autocorrelación es distinta de cero. Es decir, la autocorrelación es un fenómeno de su variable aleatoria U, que usted también tendría que analizar. Bien, supongamos, por eso vuelvo a insisto que voy a hablar de autocorrelación de orden 1, no más. Autocorrelación de orden 1. Ya el resto, ustedes lo ven en su curso de econometría 2, de orden 1. Autocorrelación de orden 1. Una manera, digamos, de modelar la autocorrelación de orden 1 es utilizando este modelo. U sub t, en esta ecuación, U sub t es igual a ρ por U sub t menos 1 más epsilon sub t. ¿Ya? Esto es lo que se conoce como modelo AR1, o autorregresivo de orden 1. Donde ρ va a ser el coeficiente de autocorrelación entre U sub t y U sub t menos 1. Y se puede probar que esa autocorrelación de orden 1 es persistente para cualquier punto donde se mida. Es decir, la autocorrelación entre U sub t menos 5 y la autocorrelación entre U sub t menos 5 y U sub t menos 6 va a ser igual a ρ. La autocorrelación entre U sub t menos 20 y U sub t menos 21 va a ser igual a ρ. Así. ¿Sí? Listo. Y vamos a suponer que epsilon sub t es lo que se conoce como un ruido blanco. Un ruido blanco, o en inglés, white. Un error. Un término, una variable aleatoria de ruido blanco es una variable que es una martingala, se le dice, digamos, desde el punto de vista estadístico, es una martingala, donde el valor esperado de U sub t, el mejor pronóstico, el valor esperado de U sub t va a ser igual a 0. Ese va a ser el mejor pronóstico de epsilon sub t, 0. Eso es un ruido blanco. Piensen como un ruido blanco también es como una variable que no tiene información. La información del presente no está correlacionada con la información en cualquier otro punto del tiempo. Eso es un ruido blanco. ¿Ahí vamos bien? Sí, señor. Sí. Ok. Entonces, pues, cuando tenemos este caso, bueno, vamos allá, hallemos la varianza, hallemos las autocovarianzas y encontramos cuál va a ser la forma de la matriz de varianzas y covarianzas del error. Es decir, vamos a ver cómo es la matriz omega, qué forma va a tener la matriz omega. Bien, entonces vamos a conocer bien el proceso generador de datos de U sub t. Decimos que U sub t, entonces el valor esperado es igual a 0 para todo t. Esto es por supuesto. La varianza, entonces sería la varianza entre U sub t menos el valor esperado sub t al cuadrado. Como esto es igual a 0 para todo t, entonces esto se mantiene en este punto también, esta varianza incondicional, entonces me queda el valor esperado sub t al cuadrado. Vamos a decir que hay homoceasticidad, entonces sigma cuadrado, esto ya lo dijimos. Bien, ahora veamos cuál es la covarianza de orden 1 entre U sub t y U sub t menos 1. La covarianza entre U sub t y U sub t menos 1, que sería entonces el valor esperado
de U sub T menos el valor esperado. Voy a escribirlo todo completo para... Ya después voy a saltarle estos supuestos. Los estoy volviendo a escribir para que quede como en su cabeza. Pero ya más adelante yo simplemente los omito y me salto todos los supuestos. Cómo se calcula esto. Y este va con este. U sub T menos 1 menos el valor esperado sub T menos 1. Y ya. Entonces esto es 0. Esto es 0. Entonces para tener la covarianza de orden 1 necesitamos calcular U sub T por U sub T menos 1. Le voy a dar el siguiente nombre a esta covarianza de orden 1. La voy a llamar gamma 1. Gamma 1. Y a esta que está acá, a la varianza, dice que tiene la misma forma, una varianza tiene la misma forma de una autocovarianza, pero está medida en el mismo punto. Entonces la voy a llamar gamma 0. Gamma 0, varianza, o sigma cuadrado, pues igual. Covarianza de orden 1 es gamma 1. Entonces, ¿cuál es la covarianza de orden 1? En este modelo. Tenemos U sub T igual a rho U sub T menos 1 más epsilon sub T. Entonces, vamos a encontrar gamma 1. Pero, si damos que el patrón de la covarianza es así. Pero acá necesitamos supuestos adicionales. Epsilon sub T es un ruido blanco y ya dijimos que... Bueno, ya dije que era un ruido blanco, white noise, con media 0 y varianza sigma cuadrado de epsilon. ¿Ven? Es un ruido blanco con media 0 y varianza sigma cuadrado sub epsilon, es decir, de esta variable. Disculpe, profesor, ¿cómo se distribuye? ¿Como normal o cómo? Un ruido blanco no tiene que ser necesariamente gaussiano. Puede tener cualquier tipo de distribución que conserve los supuestos de que las autocorrelaciones entre el presente y cualquier pasado y el futuro de esa variable son 0, siempre son 0. No tiene que ser necesariamente gaussiano. Se le dice ruido blanco, nomás una variable aleatoria, ruido blanco. ¿Ve? Ok, muchas gracias. ¿Ve? Si yo les digo a ustedes que es un ruido blanco gaussiano, yo coloco normalmente así GWN. Ruido blanco, y entonces ahí el ruido blanco tiene distribución normal. ¿Sí? Tiene distribución normal. Así. Pero la media siempre va a ser 0. Bueno, pero usted podría tener una distribución uniforme. La media, 0. ¿Sí? Cualquier otra distribución. Listo. Entonces, hallemos gamma 0 y hallemos gamma 1 utilizando este modelo. Entonces vamos a hallar gamma 0. Es decir, la varianza de U sub T pues será igual a la varianza de rho U sub T menos 1 más epsilon sub T. Ya dijimos que esto lo vamos a llamar gamma 0, ¿cierto? Entonces sería rho al cuadrado por la varianza de U sub T menos 1 más la varianza de epsilon sub T, y acá iría la covarianza más dos veces rho por la covarianza entre U sub T menos 1 y epsilon sub T. Una condición de ruido blanco, además de lo que yo ya les dije de tener estos parámetros, es que no se correlaciona, un ruido blanco nunca está correlacionado con alguna otra variable.
Entonces, la covarianza entre U sub t y epsilon sub t siempre será 0. Entre epsilon sub t y sub t menos 1. Porque epsilon sub t es un ruido blanco. ¿Ok? Sigamos. U al cuadrado. La varianza entre U sub t, la varianza de U sub t menos 1, ya dijimos que es gamma 0 porque hay homoelasticidad. Más la varianza entre de epsilon sub t, que por supuesto es sigma cuadrado de epsilon. Entonces gamma 0 es igual a sigma cuadrado de epsilon sobre 1 menos rho al cuadrado. ¿Listo? Esta va a ser la varianza homosedástica. Va a ser la varianza homosedástica en un modelo con autocorrelación de orden 1. ¿Sí? Es decir, esto es como sigma cuadrado. ¿Sí? No depende, no está cambiando, acuérdense que sería heterosástica si tuviera un sub t, pero dice que acá nada depende del tiempo. El rho es un parámetro y sigma cuadrado epsilon es constante porque es la varianza del ruido blanco. Entonces esto es constante. ¿Sí? No, entonces ya conocemos en la matriz de varianzas y covarianzas de U, ya sabemos lo que va en la diagonal principal. La diagonal principal diría esto: sigma cuadrado epsilon sobre 1 menos rho cuadrado, sigma cuadrado epsilon sobre 1 menos rho al cuadrado, así sucesivamente sigma cuadrado epsilon 1 menos rho al cuadrado. Es constante, es el mismo valor a través de la muestra. Parece que esta matriz es de t por t y entonces la muestra es temporal. Y ahora nos interesa conocer son los valores que están por encima y por debajo de la diagonal principal, que son las autocovarianzas. ¿Hasta ahí van bien? Sí. Sí, profesor. ¿Todo claro? Listo. Entonces anotemos por acá. La varianza de U sub t, sigma cuadrado epsilon, 1 menos rho al cuadrado. Ahora nos preguntamos por la autocovarianza de orden 1 y la autocovarianza de orden, después vamos a ver de orden 2 y así la autocovarianza de orden K. Voy a volver a hacer acá un paréntesis para que usted entienda bien. Si ya lo entiende, pues lo va a entender pues muchísimo más. Entonces, ¿qué es lo que está por acá por la diagonal principal? En una matriz de varianzas y covarianzas. Acuérdense que esto es t por t. Sobre la diagonal principal siempre van las varianzas. Ya dijimos que las varianzas las estamos denotando como gamma 0. Entonces gamma 0, así está, gamma 0. Ya sabemos que es este valor. ¿Qué diría en la diagonal que está por encima y la que está por debajo? ¿Qué diría? Covarianzas. O sea, gamma 1. Exacto. Entonces diría gamma 1. Acá gamma 1. Gamma 1. Y esta autocovarianza, que esto es el valor esperado, gamma 1, que es el valor esperado, ya dijimos que entre U sub t por U sub t menos 1. Que es el mismo valor que está acá, que sería el valor esperado entre U sub t menos 1 y U sub t. Una matriz de varianzas y covarianzas siempre es simétrica, es decir, este valor que está acá es exactamente el mismo valor que está acá, por eso decimos gamma 1. ¿Ve?
Acá estamos tomando el valor esperado sub t por u sub t menos 1 y acá el valor esperado sub t menos 1 por u sub t. Perdón, por. Es una multiplicación. Bien, entonces quería en la segunda, bueno, entonces esto va acá, gamma 1, hasta acá. En la siguiente diagonal, pues sería gamma 2, ¿sí? En la siguiente gamma 3, y así sucesivamente hasta llegar a gamma t menos 1. Lo mismo acá, entonces llegamos hasta gamma t menos 1. Acá. Y esta es la matriz de varianza psicoanalítica que queremos conocer en términos de los parámetros del modelo. Es lo que entonces estamos tratando de conocer. Ya conocemos esto que va acá en términos de los parámetros. Sería rho y sigma cuadrado. Ahora vamos por la primera diagonal, después por la segunda y así sucesivamente. ¿Listo? Chicos, ¿me escuchan? Sí, profe. Ok. Rápidamente. El valor esperado de sub t por u sub t menos 1. Y que sería gamma 1, ¿cierto? Entonces vamos a hacer y u sub t, valor esperado, entonces u sub t. U sub t es igual a ¿qué? Ya dijimos que es igual a rho por u sub t menos 1 más epsilon sub t, ¿no? Calculémoslo así. Y por acá iría u sub t menos 1. Sigamos esperando antes de sacar ese valor esperado. Entonces me queda u sub t por u sub t menos 1, me queda u sub t menos 1 al cuadrado, tomo el valor esperado de lo que es aleatorio acá, que sería u sub t menos 1 al cuadrado, y saco rho de ese valor esperado. U sub t menos 1 al cuadrado, más el valor esperado de epsilon sub t y u sub t menos 1. Aplicamos supuestos. Esto es gamma 1, ¿no? Aplicamos supuestos. Esto es 0 por condiciones de ruido blanco. Coloco acá ruido blanco, no el brillo. Esto es 0 porque ruido blanco. El rho pues no puede ser 0. O si no, no tendríamos problemas de autocorrelación. Y u sub t menos 1 al cuadrado y tomo el valor esperado, eso sí es igual a la varianza. Y la varianza la estamos diciendo que es gamma 0. Que es la varianza medida en t menos 1, pero como es homoceástica, pues por eso coloco gamma 0. Y ya encontré, dice que ya encontré gamma 1. En términos, usted también lo quisiera escribir así como gamma 0, y gamma 0 es sigma cuadrada de epsilon sobre 1 menos rho al cuadrado, y ya encontró gamma 1. Entonces ya sabemos lo que iría en la siguiente diagonal, por encima de la diagonal principal. Hagamos rápidamente. Con un sub t menos 2. Entonces con un sub t menos 2 tenemos el valor esperado, es decir, la autocorrencia de orden 2 o gamma 2. Gamma 2. Entonces, esto es rho por u sub t menos 1 más epsilon sub t por u sub t menos 2. Entonces tomo valor esperado, lo mismo que hice hace un momento, rho me queda el valor esperado de u sub t menos 1 por u sub t menos 2 más el valor esperado de epsilon sub t por u sub t menos 2. Vuelvo y digo esto es 0 porque esto es ruido blanco. Entonces esto es rho por gamma 1. Esto es gamma 1. ¿Sí? Entonces dice que ya puedo encontrar una relación
realmente es una ecuación en diferencias. Ya encontré una relación. Gamma 2 es igual a ρ. Y gamma 1, pero gamma 1 ya dijimos que es esto, que sería ρ por esto es gamma 0, dejémoslo todo en gamma 0 para no escribir tanto. Entonces esto es ρ al cuadrado, gamma 0. Ya pues puedo seguir el mismo patrón. Coloquemos por acá. No es necesario colocar nada más para acordarnos. Entonces ya pueden ustedes seguir este patrón, haciendo eso mismo. Gamma 3 sería igual a qué? Vamos a ver si lo logran reducir o si no lo volvemos a hacer. Gamma 3 sería igual a qué? Ρ a la 3 por gamma 2. Por gamma 0. Por gamma 0. gamma 0. Por gamma 0. Ahora sí me doy cuenta que encontraron el patrón. Entonces si yo hiciera gamma acá, Lo ataca por gamma 0. exacto. Listo, eso era todo. Ya conocemos cuál es la forma que tiene esa matriz de varianzas y covarianzas cuando hay correlación de orden 1. Entonces mi matriz de varianzas y covarianzas de U. Y entonces ya sabemos que por acá va gamma 0. ¿Qué pasa si hago factor común? Porque gamma 0 parecen todas, ¿cierto? Hago factor común y saco gamma 0 de esta matriz. Entonces me quedaría 1 por la diagonal principal. Y acá me quedaría ρ, después me quedaría ρ al cuadrado, después me quedaría ρ al cubo, hasta ρ a la t menos 1. Acá me quedaría ρ, esto también es ρ, esto sería ρ al cuadrado, ρ al cubo, hasta ρ t menos 1. Todo esto es ρ, todo esto se va así hasta ρ. Entonces dice que la matriz de varianzas y covarianzas que nosotros habíamos hablado antes, que denotábamos antes como sigma cuadrado omega, ¿de acuerdo? Entonces ya sabemos sigma cuadrado es igual a ¿qué? A gamma 0. Sigma cuadrado es gamma 0, listo. Es una parte de la varianza, digamos que ya sabemos que es homozadástica, es constante, porque fíjense la diagonal principal es 1, 1, 1, 1. Entonces es constante y entonces no tenemos el problema de la no esfericidad. Entonces la no esfericidad se da porque todos los elementos de esta matriz omega, esta sería la matriz omega, esta sí es la matriz omega. Todos los elementos que están por fuera de la diagonal principal, pues ya no son cero. Entonces esto ya no es una matriz diagonal. Ya no es una matriz diagonal. Listo, entonces la otra clase, la primera parte de la clase, redondeo este tema y porque ya me quedan pocos minutos, hablo de alguna prueba sencilla de autocorrelación, que sería el Durbin-Watson. Por favor revisen el Durbin-Watson y Durbin-Watson, escribirlo acá, Durbin-Watson. Yo sé que ahorita hay pruebas de autocorrelación mucho más elaboradas, pero esta es una prueba de autocorrelación de orden 1, es súper sencilla. Ese paper de Durbin-Watson fue en los 80s, que fue un paper de verdad de altísimo nivel, Hay muchas personas que dicen Durbin-Watson, no, ese Durbin-Watson ya no se utiliza. Pero en todas las regresiones el Durbin-Watson siempre lo colocan. Es una estadística súper clave por lo menos para mí, súper clave para darme cuenta rápidamente si hay autocorrelación de orden 1. Entonces, hablamos de eso. No voy a hablar más del tema de autocorrelación porque ustedes lo van a ver en su curso de Econometría 2. Revisen también pruebas de especificación, que sería básicamente la prueba de reset de Ramsey, el test reset de Ramsey.
Y ya con eso estamos listos para el segundo parcial. ¿Listo? ¿Dudas? Profe, dos preguntas. ¿Cuándo sería el segundo parcial y para cuándo tendríamos que entregar el taller que no se hoy? Eso sería, pues por eso quería, me quedan 3 minutos, hablemos rápidamente de eso, chicos. ¿Cuándo quisiéramos el Profe, por mi parte, si se pudiera, de este martes en 8 días me quedaría bien. Porque es que la otra semana tengo un parcial. De este martes en 8. ¿Ustedes ya están en segundos parciales? Sí, señor. Sí. ¿Qué dicen las otras personas? Rápidamente una encuesta ahí por el chat. Yo concuerdo con el compañero Colorito. Del martes que viene. Sí, profe, esa fecha está bien. Bueno. Pues me han hablado 3 personas. Dice, hay alguien que dice En que el de chat hoy, también están hablando, profe. a otros que dicen que en 15 días. Discúlpenme, ¿ustedes tienen claro ahorita? Yo tengo esa información, pero no lo tengo acá en mi cabeza. ¿Cuándo se acaban las clases? Alargaron el acaban el 11 de junio. Yo propongo que sea de hoy en 15 días, en orden de que tenemos un taller para hacer. Dice que el 11 de julio. Entonces, En realidad, como nos alargaron el calendario académico, estamos más bien holgados de tiempo si llegamos a necesitar hacer evaluaciones. Ah, bueno. Entonces en 15 días me parece que está bien. Y lo podría dejar en el sábado con el profesor asistente, ¿les parece? Bueno. ¿El parcial? Es que yo personalmente siento que econometría a las 7 de la mañana hacer un parcial tal vez sea un poco más complejo. Es un poco más complejo, profe, ¿no? Pero, pues, El jueves, por favor. o sea, Sí, profe, creo que sería mejor el jueves. a las 7 de la mañana el cerebro apenas se está activando como para entrar a parcial de econometría.